A las 6:42 horas, apareció una onda en la tranquila superficie del Mar Caribe. Y en ese momento sucedió algo imposible. Un gigante de acero, un submarino de ataque clase Virginia de la Armada estadounidense, rompió silenciosamente el agua a menos de 2 millas náuticas de las líneas de patrulla venezolanas. La tripulación del patrullero venezolano, Guapiro, apenas podía creer lo que veía. Momentos antes, no sonó ninguna advertencia ni sonó ningún sonari, sin embargo, allí estaba, surgido como un espectro, frío y sin previo aviso. Esto no fue un contratiempo ni un ejercicio de rutina, fue un acto deliberado de presencia y su costo es asombroso, aproximadamente $3.000 millones en hardware de vanguardia y experiencia humana. Sin disparar misiles ni torpedos, Estados Unidos envió un mensaje sin palabras. Ese momento de emergencia cambió las reglas bajo las olas y reescribió la geografía del control en la superficie. El fortalecimiento militar estadounidense en todo el sur del Caribe es real y sostenido. Activos que incluyen destructores de misiles guiados, aviones de inteligencia y despliegues de submarinos convergen en este tenso escenario. Según el Washington Post, el movimiento es parte de una estrategia más amplia para afirmar el dominio marítimo en una región donde los límites entre el crimen, la política y el poder han comenzado a desdibujarse. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si ese único submarino, silencioso, invisible e imparable, no estuviera simplemente recopilando información, sino probando la línea entre la disuasión y el conflicto abierto? Si desea saber qué sucede a continuación, cómo este único encuentro podría remodelar el equilibrio de poder en todo el Caribe, presione suscríbase y quédese. El océano está tranquilo, pero el mundo debajo de él es todo lo contrario. Imaginemos por un momento el casco de acero de un barco valorado en unos $3.000 millones deslizándose silenciosamente bajo ese amanecer caribeño. Del lado estadounidense, el escenario lo prepara un submarino de la flota de ataque clase Virginia. ¿Su nombre no tiene importancia aquí? ¿Su finalidad es inconfundible? Se trata de un barco diseñado para dominar dominios submarinos, armado con torpedos de gran peso como el MK-48 ATCAP, y cargado con decenas de misiles de crucero de largo alcance como el BGM-109 Tomahawk. De hecho, las actualizaciones recientes permiten que estos submarinos transporten hasta 40 o más Tomahawks. Sus sensores exploran el paisaje sonoro del océano a profundidades más allá del alcance de la mayoría de los adversarios. Sus propulsores silencian las vibraciones y enmascaran el movimiento, y cuando emergen, justo cuando y donde eligen, llevan el poder de atacar cientos de millas tierra adentro, mientras permanecen invisibles hasta el momento de su revelación. Ahora cambia al lado opuesto. Para nuestro escenario, consideramos un barco de la flota venezolana. Llamémoslo el patrullero de la clase Guapiro. En la superficie, tiene armamento respetable, un cañón automático de 76 milímetros, un radar de control de fuego y, fundamentalmente, misiles antibuque, como el misil C-802A suministrado por China. Estos misiles tienen un alcance máximo informado de alrededor de 120 kilómetros, pero debajo de la superficie se encuentra la vulnerabilidad. La capacidad del sonar está diseñada para aguas de profundidad media y no está optimizada para detectar submarinos propulsados por núcleos que operan a gran profundidad y son casi silenciosos. En esencia, esta nave puede defender lo que ve, pero no puede detectar lo que no puede ver. Ese contraste define el desequilibrio de poder. El submarino estadounidense puede atacar primero, atacar a larga distancia y desaparecer antes de que el objetivo sepa que lo golpeó. Mientras tanto, el patrullero venezolano se limita a reaccionar, si su radar detecta un misil volando, si su tripulación logra lanzar una contramedida, si la suerte lo permite. La capacidad de ataque anterior recae en el submarino. La patrulla actúa en modo reactivo. Ahora imaginemos que el escenario se convierte en un conflicto real. Con solo presionar un botón dentro de esa máquina de guerra estadounidense sumergida, un misil Tomahawk sale silenciosamente y se arquea hacia un objetivo en lo profundo de las aguas venezolanas. El centro de mando a bordo de la patrulla no tiene tiempo para prepararse. Los sensores parpadean, suenan las alarmas y en cuestión de segundos el sistema de mando queda destruido. Se desencadenó la crisis. Por otro lado, Venezuela dispara un C-802A en respuesta, pero el misil se enfrenta al avanzado conjunto de guerra electrónica de un submarino estadounidense, como el ANSLAS SLQ-32, y a contramedidas que reducen la probabilidad de impacto quizás entre un 10% y un 15%. El resultado, un ataque con misiles que no da en el blanco, la patrullera dañada o destruida y el submarino desaparecido hace tiempo. Las aguas del Caribe se transforman en un instante de rutas de patrulla a zonas de peligro. En resumen, esta no es una batalla naval clásica de barcos chocando y andanadas, es una guerra de sombras y sensores, de sistemas que ven antes de ser vistos y de embarcaciones que atacan sin previo aviso. Si ese primer misil se lanza,
Lo que sigue no podrá controlarse. El silencio de las profundidades se convierte en la voz más fuerte del poder. Había caído la noche sobre el Caribe Sur cuando el submarino estadounidense se deslizó hasta su posición previa al lanzamiento. En lo profundo de las olas, el casco de ese monstruo de casi $3.000 millones se movía silenciosamente, su reactor nuclear zumbaba casi en silencio y su exterior resbaladizo con una capa ecoica. Por encima de él, los buques de la flota venezolana navegaban por sus zonas habituales de patrulla, sin darse cuenta de que algo mucho más siniestro ya había entrado en sus aguas. El barco de la Marina de los E.U., llamémoslo submarino de ataque clase Virginia, apagó todos los sistemas no esenciales y entró en lo que la tripulación llama la fase de funcionamiento silencioso. Cada ventilador de ventilación disminuyó su velocidad, cada bomba minimizó el ruido y los operadores del sonar solo escucharon el débil silbido de las capas térmicas del océano. Los gradientes de temperatura del agua, los contornos del fondo marino, los ecos de las ballenas que pasaban, todo eso se convirtió en ruido de fondo para una tripulación que buscaba algo. Reacción. En la superficie, la electrónica a bordo del barco patrullero venezolano mantenía patrones normales. La cúpula del sonar zumbaba, el radar giraba, se trazaban los retornos del radar, se comprobaban las comunicaciones, se actualizaban los registros de navegación, pero lo que no vieron, y tal vez ni siquiera oyeron, fue el submarino deslizándose hacia una zona de sombra. Su sonar no reveló nada, su radar no registró nada, el silencio era perfecto. Una lectura de cero puede parecer normal en el mar, pero esta estaba lejos de ser mundana, ocultaba a un depredador. Mientras tanto, dentro del barco estadounidense, los datos se transmitían a los analistas y al control de la misión. Los sensores captaron firmas acústicas, sutiles crujidos de cavitación de hélices, débiles vibraciones armónicas de embarcaciones eléctricas diésel, ninguna de las cuales tocó esta nave nuclear. Los sensores térmicos monitorearon las estratificaciones de temperatura, mapeando las capas que el submarino podría aprovechar para esconderse. Los sensores de guerra electrónica monitorearon las frecuencias de los radares que rebotaban en el barco patrullero. Cada pitido, cada ping, cada silencio fue catalogado. El objetivo, la patrulla, creyó que no lo habían visto, pero no fue así. Fue encuestado. Luego llegó el momento de la transmisión. Se enviaron al centro de mando paquetes cifrados de inteligencia, mapas de frecuencia de radar, registros de tiempo de reacción y perfiles de referencia acústicos. No cualquier centro, sino el corazón del Comando Sur de Estados Unidos en Florida, y a través de un relevo intermedio hasta el buque de mando avanzado, el USS Trípoli. A partir de ahí, los datos alimentarían redes de inteligencia de señales más amplias, ayudando a los planificadores a decidir no si actuarían, sino cuándo. El patrullero, ajeno, a la deriva en una rutina obsoleta, se convirtió en objeto de una auditoría en aguas profundas. De nuevo bajo las olas, el submarino permanece a oscuras. Sin luces, sin tránsitos inocentes, sin charlas, solo la fría mecánica de la vigilancia. La postura aún no es de agresión. La cuestión es dominar sin previo aviso. El objetivo es registrar cómo reacciona el patrullero. ¿Cuánto falta para que la tripulación abandone la cúpula del sonar? ¿Qué tan rápido rotan los barridos de radar? ¿Cuántos drones o boyas sonar sueltan? Esa información importa. Los enemigos que nunca ves a menudo te dicen sus capacidades sin disparar un solo tiro. En un panorama más amplio, este enfoque es parte de una estrategia más amplia que proyecta fuerza silenciosamente. Según datos de fuente abierta, el submarino de clase Virginia está equipado para realizar una amplia gama de misiones: guerra de ataque, guerra antisubmarina, recopilación de inteligencia y apoyo a operaciones especiales. La capacidad de deslizarse hacia aguas hostiles, pasar desapercibido y observar a un adversario con tranquilidad cambia la ecuación del poder naval. En la superficie, el patrullero se cree dominante. En el fondo, el submarino sabe que tiene la ventaja. La fase de aproximación finaliza cuando el Predator sale a la superficie, se aleja o, si se le ordena, se enfrenta. Esta noche permaneció invisible. El patrullero siguió su rumbo, sin saber que había cumplido el papel de objetivo en un juego de sombras, y los récords en Florida se hicieron más largos. El océano es profundo, las aguas oscuras y las reglas han cambiado. Un barco valorado en miles de millones de dólares entra en su zona sin previo aviso. No lo detectas, te observa y se marcha, tu sistema sigue parpadeando como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa si la próxima vez no solo estás siendo observado, sino que estás a punto de convertirte en el objetivo? El momento transcurrió en cámara lenta. Un casco apareció a apenas 2 millas náuticas del patrullero venezolano Guapiro. El submarino estadounidense, un barco de ataque rápido clase Virginia, emergió con precisión deliberada. En un momento dado, 9 millas náuticas, la brecha era pequeña. En la cubierta del Guapiro,
Las alarmas inundaron, luces intermitentes, advertencias rojas, sensores que hasta ahora no habían captado nada. Una presencia física había surgido de las profundidades para permanecer en sus aguas. El viento azotaba la superficie del Caribe. Las olas golpeaban los cascos. El metal crujió cuando la vela del submarino rompió la línea de flotación, claramente contra la luz de la mañana. Luego, en inquietante contraste, la única ruptura en el silencio provino de un único ping del sonar, calculado, controlado, inconfundible. El sistema de la patrulla lo registró, quizás demasiado tarde. En ese momento, todas las armas del Guapiro giraron hacia el intruso. Cada cúpula de radar giró, cada periscopio escaneó el horizonte. Pero la nave estadounidense se mantuvo perfectamente quieta. Ningún estallido, ningún disparo, solo presencia. En esos 3 minutos, todo estaba en juego. En la superficie, la tripulación venezolana buscaba un objetivo. Debajo de la superficie, la tripulación estadounidense midió sus reacciones. Los estadounidenses registraron el ángulo de rotación del radar, registraron el tiempo entre la alarma y la respuesta y catalogaron la frecuencia de los retornos del sonar. Cada punto de datos importaba. La patrulla transmitió su postura. El submarino se quedó en silencio. Porque esto fue más que una demostración de fuerza, fue una prueba de control. El submarino americano no lo persiguió. No disparó. Simplemente saltó al dominio y dejó que el Guapiro se diera cuenta de lo que había sucedido. Un mensaje enviado sin un misil, una advertencia entregada sin una explosión. Imagínese a los oficiales en el Guapiro. Sus armas trabadas y listas. Sus ojos exploran el agua que puede ocultar lo invisible. Durante 3 minutos vivieron una pregunta. ¿Hacemos huelga? ¿Denunciamos? ¿Simplemente nos retiramos y preservamos lo que queda? Sus sistemas fueron perfeccionados para la acción. Sin embargo, el intruso silencioso les negó el simple binario de luchar o huir. El submarino mantenía su destino en suspenso. Mientras tanto, en un centro de mando lejano, el control de la misión en Florida y a bordo del barco de mando observaban. Se capturó cada acción en el radar y el sonar del Guapiro. El retraso entre la alarma y la preparación de las armas. El momento exacto en que los motores aceleraron al máximo. El patrón de la charla por radio se debe a que en la nueva era de conflictos navales, la inteligencia a menudo gana antes de que se dispare el primer tiro. Después de 3 minutos, el submarino de la clase Virginia hizo lo que mejor sabe hacer. Se retiró. Se hundió nuevamente bajo las olas y desapareció como si nunca hubiera tocado la superficie. El Guapiro se mantuvo a flote, abandonado a procesar lo que acababa de suceder. Los mares volvieron a la normalidad. Pero el equilibrio de poder no fue así. Lo que la Armada venezolana se dio cuenta en esos minutos fue que habían estado audicionando para un papel que no eligieron. Este tipo de confrontación no se trata de andanadas y disparos de cañones. Se trata de control de la conciencia. Se trata de obligar a tu oponente a responder, a mostrar su mano mientras tú permaneces oculto. Para Estados Unidos, la exhibición logró 2 cosas a la vez. Seguridad para los aliados de que Estados Unidos puede luchar donde sea necesario y advertencia para los adversarios de que el acceso no requiere un conflicto abierto. Estados Unidos le dijo a Venezuela en voz baja que sus aguas ya no eran exclusivamente suyas. Para el patrullero y su tripulación, el mensaje no llegó mediante una explosión, sino mediante el silencio. Y el silencio lo decía todo. El mar contuvo la respiración. Precisamente en ese momento, los observadores a bordo del patrullero venezolano notaron que algo andaba mal. El submarino estadounidense de clase Virginia se inclinó ligeramente. El lado metálico capta la luz débil en la superficie. Una espuma blanca de burbujas se curvaba a lo largo del casco. La única señal de movimiento fue que el barco se deslizó hacia abajo casi imperceptiblemente. Menos de 5 minutos antes, había flotado en un punto, a 9 millas náuticas, exponiéndose deliberadamente. Ahora ya no estaba. Sin lavado de utilería. Sin firma de sonar. Cuando la cúpula del sonar del Guapiro volvió a las lecturas normales, el submarino ya había desaparecido bajo las olas. Para la tripulación del barco venezolano, el momento en que se silenció la señal fue más escalofriante que cualquier explosión. No vieron la salida. No hubo llamaradas, ni turbulencias en la superficie, solo la sensación de agotamiento de ser observado y luego abandonado. Los sistemas no registraron nada. El mar volvió a su ritmo indiferente. Ninguna estela dejó atrás al submarino. Ninguno de los sensores pudo bloquearse. Era como si el fantasma hubiera salido del agua y se hubiera derretido en las profundidades. En esa quietud, el radar de la nave giró. El sonar hizo tic-tac en sus diales. Pero el contacto desapareció. Lejos de la costa,
la máquina de inteligencia de Washington cobró vida. Los datos cifrados transmitidos desde el barco sumergido. Registros acústicos, perfiles de capas térmicas, tiempos de reacción radar del patrullero. Las coordenadas precisas de cada barrido de sensor. Llegó al centro de mando del Comando Sur de los Estados Unidos en Florida y al barco de control avanzado. Estas transmisiones no forman parte de los informes de patrullaje de rutina. Representan una sala de inteligencia calculada, registrada sin previo aviso, extraída sin contacto. El submarino no solo desapareció, sino que entregó su carga útil de secretos. Según informes de fuente abierta, las fuerzas estadounidenses en el sur del Caribe están llevando a cabo su mayor despliegue naval en décadas. Mientras tanto, en la superficie, la Marina venezolana intentó restablecer la conciencia de su propio dominio. Los patrones de patrulla cambiaron. Los barcos volvieron a verificar los registros de navegación. Los operadores de radar recalibraron sus cúpulas. Pero todo se desarrolló de manera familiar. Las mismas rutas, las mismas zonas de guardia. Y, sin embargo, la amenaza había llegado silenciosamente, sin ser vista. Expuso una brecha en el perímetro que había convencido a muchos a bordo de que estaban operando en aguas seguras. Durante horas, el mundo sobre las olas volvió a su ritmo habitual, pero la dinámica había cambiado. El visitante invisible se había infiltrado, vigilado y abandonado, dejando atrás la pregunta: si no puedes ver la amenaza, ¿qué puedes defender? 3 minutos de tensión se habían convertido en un secreto estratégico. La salida del submarino a la superficie a 1,9 millas náuticas fue un espectáculo. Su partida fue un mensaje. Un activo naval valorado en miles de millones de dólares no entró en combate, no disparó, no transmitió su presencia con bengalas o misiles. Simplemente existió, observó, desapareció. Las consecuencias no arrojaron restos ni registros de radio etiquetados como enfrentamientos. Solo el zumbido silencioso de los barcos que continuaban su patrulla como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el conocimiento de ese evento repercutió en las redes de inteligencia naval y en las salas de mando de ambas naciones. Para los marineros venezolanos, los mares que patrullan se sienten sin cambios. Pero, de hecho, ahora estaban bajo vigilancia. Para el mando estadounidense, la operación fue un éxito. Recogió, demostró y se retiró sin dejar rastro. Las aguas recuperaron la calma, pero el significado persistió. Porque en el poder marítimo moderno, lo que no se oye puede importar más que lo que se hace aquí. Si usted fuera el comandante de la patrulla venezolana, ¿cómo reaccionaría cuando se diera cuenta de que el adversario puede aparecer en su zona, quedarse el tiempo suficiente para recopilar datos y desaparecer sin previo aviso? ¿Aumentarías las patrullas, alterarías las rutas, dispararías un tiro de advertencia y correrías el riesgo de una escalada, o retrocederías, ajustarías tus sensores y aceptarías la presencia de un fantasma en tus aguas? El ascenso del submarino a 1,9 millas náuticas no fue un error de navegación. Era una táctica, disuasión por exposición. Al mostrarse brevemente dentro de la patrulla de Venezuela, el barco estadounidense obligó al otro lado a revelar procedimientos, plazos y nervios, manteniendo abiertas sus propias opciones. En una región ahora repleta de buques de guerra estadounidenses, un submarino de ataque de propulsión nuclear y pronto un portaaviones, esa única aparición encaja perfectamente en una campaña de presión más amplia que ya está cambiando el mapa del Caribe Sur. El mensaje era simple: podemos entrar, podemos mirar y podemos salir cuando queramos. La intención de Washington ha sido telegrafiada durante semanas. Más barcos, más aviones y una misión antinarcóticos reestructurada bajo el Comando Sur de Estados Unidos y una nueva estructura de grupo de trabajo. Por eso, que un submarino emergiera tan cerca de la costa venezolana fue menos una sorpresa que una declaración. Amplificó lo que la región ya estaba viendo en las pantallas de radar y en las señales satelitales: la postura naval estadounidense más dura aquí en años. Salir a la superficie es riesgoso para un submarino. Cambia la invisibilidad por apalancamiento. Sin embargo, la influencia es poderosa. Cuando el casco estadounidense rompió el agua, el barco patrullero venezolano tuvo que seguir su manual de estrategia. Gira los radares, calienta las armas, estabiliza los rumbos, inunda las radios. En esos frenéticos minutos, la tripulación estadounidense midió todo: retraso de reacción, ángulos de sensores, disciplina de radio, y lo canalizó a tierra a través de ráfagas encriptadas a Florida y la nave de mando avanzada. La recopilación de inteligencia fue invisible pero inmediata, parte de la vigilancia ampliada de Estados Unidos desde finales del verano. Washington no busca guerra convencional, sino un corredor de presión que mezcla actuación policial con proyección de poder. Oficialmente son misiones antinarcóticos y de seguridad marítima,
pero sus efectos son estratégicos. Comprimen el espacio operativo alrededor de Caracas y ponen a Venezuela bajo microscopio constante. Reuters reporta ataques a barcos narcotraficantes y una nueva estructura de tareas. Lo que comenzó como oleada se vuelve arquitectura permanente. ¿Por qué salir a la superficie? Porque la visibilidad es un arma. Para aliados caribeños, demuestra capacidad mejor que cualquier comunicado. Para adversarios, genera dudas. Si un barco apareció allí hoy, ¿dónde estuvo ayer? Esta duda se multiplica con una armada visible. El Washington Post reporta 8 buques de guerra estadounidenses, un buque de operaciones especiales y un submarino nuclear. Con el portaaviones USS Gerald R. Ford llegando, es determinación sostenida. El valor de inteligencia es contundente. Cada alerta roja venezolana deja huellas, sincronización de radar, tráfico de radio, órdenes de motores. Catalogar estas huellas facilita operaciones futuras, interceptando rutas de contrabando o siguiendo ejercicios navales. Por eso importa aparecer y desaparecer. Convierte 3 minutos en meses de datos sin pretexto para escalar. En semanas recientes, fuerzas estadounidenses atacaron múltiples embarcaciones narco. Estas acciones generan aplausos y críticas. Ya sean fuerzas del orden o coerción militar, forman el telón de fondo. Un submarino emergiendo a 2 millas reverbera distinto cuando destructores, marines y aviones de vigilancia ya están activos. La táctica: señalar capacidad con exposición controlada, mostrar reacciones del adversario bajo estrés, moldear comportamiento futuro. Es contundente sin ser imprudente. Quien controla la atención, controla la escalada. Cuando el submarino se sumergió, el Caribe volvió a la calma, pero esa calma ya no significaba nada. Los marineros venezolanos miraban el horizonte vacío, conscientes de que el mar nunca más sería seguro. Estados Unidos no disparó, pero redibujó los límites de confianza y control. Lo que quedó fue el silencio posterior. El silencio de un poder que no necesita gritar. Eso hace inquietantes las guerras del siglo XXI. El conflicto se mueve en frecuencias y sombras, en datos y profundidades invisibles. El momento duró minutos, pero el mensaje resonará años. Reuters y Naval News reportan que la estrategia de Washington en el Caribe Sur se expande, convirtiendo la región en escenario de disuasión silenciosa. La pregunta permanece: ¿quién domina? ¿El que tiene potencia de fuego superior o el que hace que su enemigo tenga demasiado miedo para usarlo? Deje sus pensamientos en los comentarios.